Hola a todos, bienvenidos. Hoy les quiero hablar rápidamente de algunas formas que tenemos de empezar a armar una base sobre un acorde de fondo determinado. La idea de esto es que se pueda aplicar y hacer extensivo a cualquier base que como bajista estemos generando, dado que es el rol más importante del bajo, la base, sustentar la base sobre el tema. Eh, Básicamente lo primero que pienso en este caso como ejercicio es conocer los puntos, los márgenes en donde nos podemos mover. Por ejemplo, en este caso yo armé una pequeña base, ¿sí? Que utiliza un acorde que está sobre la menor. ¿Sí? Como pueden ver. Está sobre la tonalidad de la menor, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer ese acorde, ¿sí? Entender que estamos en la menor y buscar las alternativas primero, antes que nada, en el mango, en todas las notas del diapasón que contengan ese la menor, ¿sí? En nuestro caso podemos decir que tenemos la siguiente escala, ¿sí? Me voy a acercar un poco a la cámara para que se vea. ¿Sí? Tónica en la, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Séptima menor, ¿sí? Sexta menor y tercera menor, ¿no? Tónica segunda, tercera menor, cuarta, quinta justas, sexta menor, séptima menor y octava finalmente, de vuelta llegando al la. Entonces, una vez ubicada esa escala, me puedo también ir hacia el otro lado, hacia lo grave, y simular que si esta es mi tónica, acá voy a tener una séptima menor de vuelta, viéndola como octava, séptima menor, ¿sí? Y a su vez acá voy a tener una sexta menor. ¿Ok? Entonces, una vez que yo identifico las distintas variables que puedo llegar a tener en el mango, en esa escala, también puedo experimentar distintas digitaciones, formas de improvisar. Lo que voy a hacer es, voy a poner mi base original, sí, se las mostré, ya con una batería muy básica, cuadrada, que no va a revestir mayores problemas. Y lo primero que voy a definir acá es, obviamente, o digamos, como casi una obviedad, a definir en tónica, ¿sí? En este caso, como dijimos que es un la, vamos a definir durante la base, que es una base simplemente de un compás que se repite cíclicamente, ¿no? Es importante primero identificar el compás. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ese sería el compás, ¿sí? Al final de la cuenta del pulso 4. 1, 2, 3, 4 y 1. Ahí en el salto al 1 termina el compás, ¿sí? Entonces, dentro de este compás, yo puedo elegir en qué puntos establecer, como yo le llamo, notas clave, ¿sí? Clave porque son parámetros fijos que vamos a tratar de repetir cíclicamente en cada compás. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos un espacio, ¿sí? Que podemos abarcar, que es el compás completo. Yo en el compás tengo que moverme por mi escala, ¿sí? Pero tengo un tiempo determinado, que en este caso es relativamente corto, porque tengo 4 pulsos completos. Entonces, lo fundamental acá es no llenar el compás de notas, sino que empezar a tratar de darle un sentido, una orientación. Por eso digo, lo primero son estas notas clave, estos puntos clave del compás. Por ejemplo, yo lo puedo pensar ni siquiera en notas, puedo contar 1, 2, 3, 4, pa, 2, 3, 4, pa. Entonces yo puedo determinar que esas dos notas, le estoy llamando pa, pueden ser esas notas clave que estoy buscando. Por ejemplo, do,
4, ¿sí? 3, 4, pa. 2, 3, 4, pa. 3, 4, pa. 3, 4, pa. ¿Sí? Estoy usando la última semicorchea del pulso 4 y la tierra 1, ¿sí? Para que se entienda. 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1. Es muy cortito, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 1. Entonces, voy a tomar eso como clave, ¿sí? Como punto de fijación de mi base, y luego lo que voy a empezar a hacer es animarme a buscar alternativas, pero siempre que llegue a esa instancia voy a tocar esa parte de la base, ¿sí? Por ejemplo, pa, pa, ¿sí? Pa, pa. ¿Se entiende? Yo siempre vuelvo a esa parte. Esto, vamos a parar un segundito acá. Esto lo que les va a permitir a ustedes es primero orientarse, ¿sí? Poder seguir el hilo de cualquier rítmica, ¿sí? En este caso es algo muy sencillo, pero después podemos ir practicando con quizás 2, 3 y 4 compases y no perder la vuelta, el hilo conductor de esto, ¿sí? Saber que hay una cuenta atrás, que hay un 1, 2, 3, 4, pa, pa. 2, 3, 4, pa, pa. ¿Sí? Tener eso bien aceitado, que es realmente algo fundamental en un bajista. El bajista tiene que tener la cuenta de tiempos siempre en la cabeza, porque es básicamente el que va a llevar adelante esa cuenta y es el que va a guiar al resto de los instrumentos en donde está todo en función de su digitación, de su armonía, lo que vaya realizando. Entonces, vamos nuevamente a continuar con esto y ahora sí, retomando lo que hablamos al principio de la escala, ¿sí? De la menor en nuestro caso, vamos a ir buscando alternativas, ¿sí? Vamos a ir viendo a dónde podemos ir generando climas, sonidos, ¿sí? Tenemos muy poco espacio, es un solo compás, pero vamos a ir metiendo alternativas. La clave de todo esto, ¿cuál es? O el consejo es no meter 3 millones de notas donde realmente no van a entrar, porque si yo quiero en esa cuenta, ¿sí? No van a entrar, van a generar mucho ruido. Entonces, la idea de esto, ¿cuál es? Primero y principal, sentir el groove de esto que creamos, ¿sí? Eso ya nos está dando una pista de lo que es la base, ¿sí? Imagínense que si estoy tocando esto, yo no puedo meter lo siguiente. O sea, no hay una condición entre una y la otra. Tengo que buscar esa comunión entre mi punto de anclaje o de esas notas clave que cree y lo que quiero continuar, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ahora lo voy a tratar de poner en práctica sobre la batería, ¿sí? Pa, pa. Entonces, siempre busco dejar esto. ¿Está? Es lo que estoy tratando de encontrar. Pa, pa.
usar la octava. Pa, pa. Ok, entonces esa es un poco la idea. Este es un ejercicio que les va a permitir desarrollar el oído y el ritmo y tener bien incorporado las guías, esas notas clave para no perderse en una base, ¿sí? ¿Cuál sería la parte siguiente de nuestro ejercicio? Sería lo mismo, pero dos compases, o sea, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O sea, lo que estoy haciendo ahora es extendí mi tiempo y solamente en el segundo compás, entre el corte del segundo compás y el comienzo nuevamente, estoy generando lo mismo, ¿sí? ¿Qué me da esto? Me da más amplitud, me da más espacio, pero también me da más dificultad a la hora de poder encontrar nuevamente cuál es el punto de anclaje a esas notas claves, ¿sí? Entonces tengo que estar más concentrado, con la cabeza más fresca, pensando en hasta dónde me puedo ir y dónde viene ese papá que llamamos acá nota clave, ¿sí? Vamos de vuelta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Se entiende? Entonces, lo mismo que tenemos que hacer ahora es a 4 compases, a 8 compases, a 16 compases, o sea, abrirnos, improvisar una base, ¿sí? Sentir lo que es el groove, ¿sí? De esta batería que estamos usando, puede ser cualquier batería, cualquier tonalidad, pero manejar esto de los tiempos, ¿sí? Manejar claramente que hay tiempos a respetar y anclar partes de la base. Esto lo que nos va a permitir es poder crear una base de bajo eficiente, escuchable, que acompañe, que lleve adelante la armonía y la parte rítmica sobre todo, sin despistar, sin desorientar, porque vemos muchas veces bajistas que están tocando y no mantienen el tiempo o no fijan o no anclan una base a un determinado patrón rítmico, sino que es muy variable la base y despista justamente. Simplemente para cerrar, un ejemplo bastante claro, ¿sí? A ver si está más o menos en el... Vamos a acelerar un poquito el tiempo. Una base recontra conocida por todos. ¿Sí? Lenta. Fíjense que el bajo lo que está haciendo acá está repitiendo cíclicamente un patrón
y está ubicando a la banda y está ubicando, claramente está marcando un camino. Si acá la base se dispersara, se perdería completamente. Entonces yo ahí lo que hice fue desarticular muy desprolijamente y rápido, pero para dar el ejemplo, esa base que es tan constante, y si hubiera que tocar ahí arriba ya no es lo mismo para el resto de una banda, por lo cual es fundamental, como digo, es tratar de buscar un patrón y darle vueltas cíclicas. Las variaciones que hay que hacer son mínimas, ¿sí? Si yo a esa misma base del tema de Queen hago una pequeña variación nada más, por ejemplo, metiendo colores, ¿sí? Voy a generar más o menos la misma sensación, pero ya estoy abriendo un poco el juego. No me estoy yendo de la base original. Mis notas clave, ¿sí? Mi ancla a esa base sigue estando igual. Pa, 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 pa. Esa es mi nota clave. Después yo de ahí puedo irme para donde quiera. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. ¿Sí? Entonces, les recomiendo trabajar mucho con esto de los tiempos, en una batería, tratar de armar puntos clave y poner una batería de fondo que repita siempre lo mismo. Nosotros hacer esos puntos clave de la base debajo, y arriba de eso ir agregándole cosas a la base y experimentando sonidos y qué es lo que ocurre. Cualquier duda me pueden escribir bajofacil@hotmail.com. Ningún problema, puedo contestar todas sus dudas. Gracias por ver el video y nos vemos la próxima. Gracias.